Días todavía. Muy buenos días, señora magistrada Ana Carmen González Pimentel, señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conforman pleno con el de la luz en el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en unión del señor secretario general de acuerdos, a quien también saludamos, así como a las demás personas que se encuentran el día de hoy en esta sala. Estamos reunidos en esta ocasión para llevar a cabo una sesión extraordinaria en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, por lo que para iniciar con la presente sesión y proceder a su instalación, solicitaría al señor secretario general de acuerdos tuviera bien verificar la existencia de quórum legal. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes las dos magistradas numerarias y el magistrado numerario que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Gracias. Señor secretario, en razón de lo anterior y con la finalidad de declarar formalmente instalada esta sesión, mucho les agradecería si nos ponemos de pie. Por lo anterior, siendo las 11:48 del martes 3 de abril del año 2018, se declara la existencia de quórum legal y con ello la instalación legal de la sesión, y en consecuencia los actos y las determinaciones que de la sesión deriven se consideran como válidas para todos los efectos legales. Pueden sentarse, muchas gracias. Para continuar con la sesión, solicita, señor secretario general de acuerdos, tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día previsto para la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum, instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 12/2018 y sus acumulados RA 10/2018, JDC 14/2018 y JDC 15/2018, promovidos por Patricia Mendoza Romero y otros para controvertir el acuerdo identificado con la clave IEE-CG/A050/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Se pone en la consideración de las magistradas que integran este pleno el proyecto de orden del día propuesto para la presente sesión, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de no haber observaciones ni comentarios con respecto al proyecto de orden del día, ni tampoco tener observaciones de la voz, solicitación secretario general de acuerdos tenga bien someter el proyecto de orden del día de cuenta a la votación de este pleno. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada María Elena Díaz Rivera. Gracias. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el orden del día también. Gracias. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, para desahogar el punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la ciudadana electoral JDCE 12/18 y sus acumulados recursos de apelación 10/18, JDCE 14/18 y JDCE 15/2018, promovidos por Patricia Mendoza Romero y otros para controvertir el acuerdo de clave número IEE-CG A050/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Se le concede el uso de la voz a la magistrada María Elena Díaz Rivera, a efecto de que dé cuenta con el proyecto de resolución definitiva relativo a estos expedientes, en razón de haber sido ella designada ponente para tal efecto.
Tiene usted el uso de la voz, magistrada Díaz Rivera. Gracias, presidente. Buenos días a todos ustedes. Si ustedes me lo permiten, señores magistrados, daré lectura a lo más relevante de este proyecto de resolución, mismo que tienen a la vista y que someto a su consideración y en su caso a su aprobación. Visto los autos del expediente para resolver el juicio para la defensa ciudadana electoral y sus acumulados, promovido el primero de ellos por Daniela Fernanda Pérez Mendoza, representante de la ciudadana Patricia Mendoza Romero, aspirante a la candidatura independiente por la Diputación Local del Distrito 2, expediente radicado bajo el número JDC 12/2018. Asimismo, y actuando por su propio derecho, el ciudadano Felipe Augusto Acosta Miranda, aspirante a la candidatura independiente por la Diputación Local Distrito 13, quien promovió recurso de apelación, mismo que quedó radicado bajo el número RA 10/2018. Lázaro Peña Nava, quien encabeza la planilla para contender como candidato independiente al Ayuntamiento de Comala, promovió un JDC que quedó radicado bajo el número 14/2018. Y por último, Gerardo Palafox Munguía, candidato independiente por la Diputación Local Distrito 7, que promoviera el JDC que quedó radicado bajo el expediente 15/2018. De las actuaciones que integran los expedientes que nos ocupan, así como de las constancias que obran en auto, se advierte en esencia lo siguiente: que los días 15 y 17 de diciembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado publicó la convocatoria para que los interesados en postularse bajo la figura de candidatos independientes que cumplieran con los requisitos de las candidaturas aprobadas mediante acuerdo IEE-CG-A021-2017 participaran en el proceso electoral local 2017-2018. El 13 de marzo del año en curso, el Consejo General del IE aprobó el acuerdo IEE-CG-A050-2018 relativa a la declaratoria de las y los aspirantes a candidaturas independientes que tienen derecho a registrarse como candidatos y candidatas independientes para el proceso electoral local 2017-2018, en el cual, entre otros aspectos, no se aprobó el derecho a registrarse como candidatos independientes a los ahora actores. Inconformes con el acuerdo IEE-CG-A050-2018, los ciudadanos ya referidos interpusieron los juicios que señalé al inicio de este proyecto de la resolución que tienen ustedes ahora para su consideración. Cabe destacar que se informó que ninguno de los medios de impugnación publicitados compareció tercero interesado alguno. Como es de su conocimiento, el Pleno de ese tribunal admitió el juicio ciudadano JDC 12/2018 y decretó sus acumulados RA 10/2018, JDC 14/2018, JDC 15/2018 por la conexidad de la causa. Agotados los trámites respectivos para la debida integración de los expedientes, se señaló el día de hoy para que tuviera verificativo la sesión pública para resolver en definitiva los asuntos que nos ocupan. Consideraciones. Primera, este tribunal es competente para substanciar y resolver los presentes asuntos. Segunda, requisitos generales y especiales de procedencia. Sobre este particular, este órgano jurisdiccional electoral ya se pronunció al respecto al admitir en sesiones extraordinarias de fechas 24, 26 y 29 del mes de marzo de la presente anualidad los medios de impugnación en cuestión. Tercera, causales de improcedencia. Del análisis de las constancias que obran en el expediente no se actualiza alguna causal de improcedencia. Cuarta, síntesis de agravios e informe circunstancial. A juicio de este tribunal, la actora Patricia Mendoza Romero refiere en esencia los siguientes agravios. A decir de la actora, le causa agravio a su esfera jurídica y en consecuencia a sus derechos político-electorales
y Derechos Humanos la aplicación del reglamento de candidaturas independientes en el estado de Colima. Esto a partir de la aplicación del requisito de elegibilidad de candidatos independientes sobre el cumplimiento de recabar firmas de apoyo ciudadano, obteniendo al menos el 3% en relación con la lista nominal del distrito por el cual el aspirante participa en un plazo de 20 días. Manifiesta que tales requisitos imposibilitan el ejercicio del derecho político electoral de ser votado, tal como lo consagra el artículo 35 de la Constitución Federal. De igual forma, menciona la actora que hubo imposibilidad del Consejo General del Instituto Electoral del Estado por medio de la Comisión de Denuncias y Quejas para atender y propiciar un proceso imparcial y equitativo, debido a su falta de atención a la denuncia interpuesta por los actos anticipados de campaña de uno de los aspirantes del mismo distrito local. Argumenta también que hubo una falta de atención de la reforma a la ley general, lo que ocasionó que en el estado de Colima se presentaran irregularidades que afectaron el respeto a los principios de certeza jurídica y salvaguarda los derechos político-electorales de los participantes. También manifiesta que el funcionamiento de la APP no garantiza el proceso libre de errores propios de la misma plataforma digital y finalmente refiere que se le violan sus derechos humanos político-electorales porque se viola el principio pro persona al dejar de aplicarlo en su beneficio y que se debió de aplicar en todo momento y en su favor el artículo 35, fracción 2 de nuestra Carta Magna. Por lo que se refiere al ciudadano Felipe Augusto Acosta Miranda, en su recurso refiere lo siguiente: que el Consejo General, al acordar el acuerdo IEE-CG/A050/2018, violenta sus derechos político-electorales al determinar que no tiene derecho a registrarse como candidato independiente a la Diputación Local por el Distrito 13 en la elección 2017-2018, al no haber obtenido el 3% del respaldo ciudadano en la demarcación territorial correspondiente, porque con dicha determinación contraviene lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Federal, 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3 y 4, párrafo 1 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, toda vez que restringe su derecho humano al permitir injerencias excesivas para lograr el derecho a ser votado. Dice además que el proceso de obtención de apoyo ciudadano es excesivo, que bajo esa tesitura es inconvencional el artículo 345 del Código Electoral Local y el artículo 52 del Reglamento de Candidaturas Independientes por sujetarle a conseguir un apoyo ciudadano no previsto en la norma constitucional ni convencional. Por lo que respecta al escrito presentado por los ciudadanos aspirantes a la candidatura independiente para miembros del Ayuntamiento de Comala, encabezada por Lázaro Peña Nava, en esencia se desprende lo siguiente: los actores refieren que la responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 17, 35, fracción 2, 39, 40, 41, 116, fracción 4, inciso P y 133 de la Constitución Federal, que se aplicó en su perjuicio lo establecido en los artículos 345, fracción 2 y 52, fracción 2 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado, por lo que solicita la inaplicación de dichos preceptos. Refieren además que en caso de estimar que la restricción impugnada sea constitucionalmente válida, solicitan se practique un examen de interpretación más favorable. Por lo que se refiere a Gerardo Palafox Munguía, se manifiesta en esencia lo siguiente: aduce le causa agravio que se limite su participación considerando como válido el porcentaje del 3% del respaldo ciudadano, así como el acuerdo inicial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado relativo a la aprobación del Reglamento de Candidaturas Independientes. Se duele además de la interferencia del INE en el proceso de elección local efectuando la acreditación y validación de sus respaldos como aspirante a candidato, basado en el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral relativo a la aprobación de los artículos 37, 47, inciso C y el artículo 50 del Reglamento de Candidaturas.
Argumenta que el Instituto Electoral agravió sus derechos civiles y políticos en el derecho de audiencia constitucional que solicitó a dicha autoridad. También manifiesta que solo contó con un tiempo reducido de alrededor de 16 días para la obtención del respaldo ciudadano y que obtuvo un total de 611 respaldos ciudadanos, de los cuales la autoridad le invalidó 129 sin fundamentación ni motivación, violando su derecho de audiencia. También dice que la Constitución Federal deberá proteger, respetar y ponderar la participación ciudadana, que el porcentaje requerido es superior a lo que se requiere para presentar una iniciativa y que en otros estados se requirió solamente un respaldo del 1.5%, y que el criterio de organizaciones internacionales como el IDEA, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, refiere que no es aceptable este porcentaje. Informe circunstanciado. Por su parte, la autoridad señalada como responsable en sus respectivos informes circunstanciados argumenta en esencia lo siguiente: que se sostiene la legalidad del acuerdo IEE/CG/A050/2018, aprobado por el Consejo General el 13 de marzo de 2018, pues este se emitió habiéndose realizado un análisis gramatical, sistemático y funcional respecto de los marcos normativos legales que rigen la actuación del propio Consejo, aunado a que los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, así como las normas, principios y reglas de nuestra Carta Magna y sus leyes reglamentarias en materia electoral. Además de que el derecho a ser votado para todos los cargos y de manera particular desde la vía independiente, como todos los derechos en materia político-electoral consagrados en la Constitución Federal, están sujetos al cumplimiento de requisitos, condiciones y términos que fije la legislación. En la consideración quinta, se enuncian las probanzas de cada uno de los actores de estos juicios, se valora para determinar su alcance y dar contestación a los agravios. Consideración sexta. Delimitación del asunto planteado. En el presente asunto, la litis se constriñe a determinar por parte de este órgano jurisdiccional electoral si en los casos que nos ocupa el acuerdo IEE/CG/A050/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el 13 de marzo de 2018, cumple con los principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, o si, por el contrario, los motivos de agravios expresados en esta instancia por los promoventes resultan suficientes para modificar, revocar o confirmar el acuerdo impugnado. Se hace un examen, un estudio de los agravios en su conjunto, y con relación a los agravios que hicieran valer los actores Patricia Mendoza Romero, Felipe Augusto Acosta Miranda y Gerardo Palafox Munguía, respecto a que les causa agravio a su esfera jurídica y en consecuencia a sus derechos político-electorales y humanos la aplicación del Código Electoral y el Reglamento de Candidaturas Independientes en el Estado de Colima, con respecto al cumplimiento de recabar firmas de apoyo ciudadano obteniendo un apoyo igual o mayor al 3% del último corte de la lista nominal de la demarcación territorial de la elección que corresponda en un plazo de 20 días, y que tales requisitos imposibilitan el ejercicio del derecho político electoral de ser votado, tal como lo consagra el artículo 35 de la Constitución Federal. Ante esto se tiene que: de los informes circunstanciados se desprende que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado les negó a los actores el derecho de registrarse como candidatos independientes por no acreditar el requisito establecido en el artículo 345, párrafo segundo, fracción 2 del Código Electoral del Estado, y artículo 52, párrafo segundo, fracción 2 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado, puesto que no demostraron contar con el número de cédulas de apoyo ciudadano requeridas, esto derivado de la verificación efectuada por el Instituto. Ahora bien,
El artículo 35, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que son derechos de los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos electorales para todos los cargos de elección popular de manera independiente de los partidos políticos, siempre que satisfagan los requisitos, condiciones y términos que establece la ley. Esto lo dice el artículo 86 bis, base 2 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. A su vez, los artículos 345, párrafo segundo, fracción 2 del Código Electoral del Estado y 52, párrafo segundo, fracción 2 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado señalan que de todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente aquel que de manera individual, por fórmula o por planilla, según sea el caso, haya obtenido la mayoría de las manifestaciones de apoyo válidas, siempre y cuando dicho apoyo sea igual o mayor del 3% del último corte de la lista de la demarcación territorial de la elección que corresponda. Por su lado, la base octava, porcentaje del respaldo ciudadano, forma de recabarlo y cómputo del mismo. Esto está manifestado en la jurisprudencia de esta línea. En los dichos y preceptos legales se reconoce, entre otras cuestiones, el derecho del ciudadano de solicitar ante la autoridad electoral su registro de manera independiente a los partidos políticos, siempre y cuando cumpla con los requisitos, condiciones y términos que la ley señala. Acorde con ello, uno de los requisitos exigibles para poder hacerlo es el concerniente al porcentaje de respaldo ciudadano que debe obtener para adquirir el derecho de solicitar el registro, el cual es relativo al 3% de la lista nominal de la demarcación territorial de la elección que corresponda, situación que no aconteció en los casos concretos, con excepción del ciudadano Lázaro Peña Nava y otros. Se hace un cuadro comparativo derivado de los datos arrojados por los acuerdos IESG A031 diagonal 2018 y IEE diagonal CG diagonal A050 diagonal 18, con lo que se pretende demostrar que dicha exigencia para poder obtener el derecho a registrarse como candidato independiente era factible de llevarse a cabo, debido a que otros aspirantes al mismo cargo pudieron cumplir a cabalidad dicho requisito, y se demuestra con el cuadro comparativo que está a su vista. En el caso de la planilla por el Ayuntamiento de Comala, encabezado por Lázaro Peña Nava, es importante señalar que si bien la planilla rebasó por mucho el umbral del 3% solicitado, existiendo solo una diferencia de 212 respaldos ciudadanos con respecto a la otra de las planillas postuladas para el mismo cargo, lo cierto es que los actores se circunscriben en combatir cuestiones de derecho, solicitando la inaplicación de algunos preceptos legales, pues al igual que la planilla que sí obtuvo el derecho a registrarse, obtuvieron más del 3% requerido, por lo que se consideró innecesario realizar un cuadro comparativo respecto a las dos planillas participantes. En el caso de Gerardo Palafox Munguía, aspirante único por el Distrito 7, se puede apreciar en el cuadro comparativo que solo logró recabar la mitad del respaldo solicitado.
por lo que al no obtener los actores válidamente el 3% del respaldo ciudadano que disponen los preceptos legales ya citados, es que no se cumple con la premisa señalada en ellos, lo que consecuentemente se deriva en la falta de derecho a ser registrados como candidata o candidatos independientes para el actual proceso electoral local 2017-2018. Ahora bien, en lo referente a que dichas exigencias condicionan el ejercicio del derecho a ser votado de los actores, lo cual, desde su óptica, viola el artículo 35 de la Constitución Federal y sus derechos humanos, se tiene que la apreciación de los actores es errónea, ya que los ciudadanos tienen derecho a solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos en la inteligencia de que el ejercicio de ese derecho se sujeta, entre otros requisitos, a que en la cédula de registro de respaldo se contenga cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que corresponda. El tribunal en el país consideró que, dado que la Constitución General no establece valor porcentual alguno para que las candidaturas independientes demostraran el respaldo ciudadano para poder postularse, el legislador secundario cuenta con un amplio margen de libertad para configurar tanto la forma como se debe acreditar el apoyo ciudadano a los candidatos sin partido para que obtengan su registro, así como las cifras suficientes con las que se debe demostrar documentalmente la existencia de ese apoyo. Además, se consideró que dicho requisito no es excesivo ni desproporcionado porque persigue un fin constitucionalmente válido consistente en que quienes aspiran a contender para un cargo de elección popular como candidatos independientes cuenten con el respaldo de un número mínimo de ciudadanos para que al participar en la elección tengan un grado mínimo de representatividad en la población. Igualmente se refiere que la medida es idónea porque los porcentajes establecidos en el artículo impugnado reflejan cierta representatividad del candidato independiente, precisamente en la demarcación correspondiente al cargo al que aspiran, pues se exigen en función de cualquiera de los cargos de elección popular del Estado, es decir, gobernador, diputados o integrantes de ayuntamientos, precisando que estos se relacionen de manera directa con la lista nominal de la demarcación territorial de la elección correspondiente. De igual forma, ha reconocido el tribunal que el legislador de cada entidad federativa goza de la potestad de instrumentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a ser postulados como candidatos independientes en su demarcación. Sin embargo, reiteradamente sostiene que dicha libertad de configuración legal de un derecho fundamental, como en todos los casos, no es absoluta e ilimitada, porque estos solo pueden ser objeto de restricciones que obedezcan a un fin constitucionalmente legítimo y conforme al principio de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Por lo tanto, la exigencia consistente en la obtención del respaldo de un número determinado de electores para que proceda el registro de una candidatura independiente se ha calificado como una restricción legítima del derecho a ser votado. Luego, entonces, a partir de estas ideas se deduce que el porcentaje de apoyo de la ciudadanía previsto en los artículos 345, párrafo segundo, fracción 2 del Código Electoral del Estado y 52, párrafo segundo, fracción 2 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado, equivalente a un 3% del listado nominal de la demarcación territorial de elección correspondiente, es una restricción válida del derecho a ser votado, considerando como una cantidad mínima que forzosamente se debe de reunir, tal como lo pretendió el legislador ordinario dentro del ámbito de libertad de configuración, por lo que no se traduce en una vulneración del derecho, de dicho derecho, ni dicho requisito imposibilita el ejercicio del mismo, dado que es un hecho notorio que otros candidatos independientes han logrado obtener dicho porcentaje de apoyo ciudadano. Ahora bien, en relación con el agravio que hace valer de manera similar, similar Patricia Mendoza Romero, Felipe Augusto Costa Miranda y Gerardo Palafox Munguía,
en cuanto a que se conforman con el plazo de 20 días otorgados para la obtención del respaldo ciudadano, ya que en comparación con otras entidades federativas se han dado hasta 30 días con un porcentaje de hasta 0.05, hasta 0.5% o 1% de la lista nominal, que solo se contó con un tiempo reducido de alrededor de 16 días para la obtención del respaldo ciudadano, pues el Instituto Electoral realizó una capacitación de fiscalización, ya ha iniciado el periodo de obtención del respaldo, lo que viola el principio de igualdad y que es inequitativo y contraviene el principio constitucional de libre participación y fomento de la intervención de la ciudadanía como candidatos independientes. Al respecto, sus agravios devienen inoperantes toda vez que los ahora actores no manifestaron mayores argumentos que permitan establecer que el periodo establecido de los 20 días otorgados para la obtención del respaldo ciudadano por los artículos 339 del Código Electoral del Estado y 23 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral para el proceso electoral 2017-2018 resulta de tal manera desproporcional, ilegal o irrazonable que les impide de manera autoritaria llevar a cabo acciones para obtener el respaldo de la ciudadanía, como manifestaciones personales, actos tendientes a recabar el porcentaje de respaldo requerido a través de los distintos medios de información, radio, televisión, entre otros, sin que además esté demostrado que en el plazo establecido para la manifestación de la obtención del apoyo ciudadano, esto es, dentro de los 20 días, el que los actores argumentan sean insuficientes o no puedan recabar de manera puntual el respaldo ciudadano, máximo que está comprobado que otros aspirantes a candidatos independientes sí lograron obtener durante ese plazo el porcentaje del 3%. Aunado que, como ya se demostró en anteriores tablas comparativas, el plazo de 20 días resultó adecuado y suficiente para poder recabar el respaldo ciudadano necesario. En cuanto a lo mencionado por la ciudadana Patricia Mendoza Romero, en el que aduce que hubo una falta de atención en la reforma a la ley general, lo que ocasionó que en el estado de Colima se presentaran irregularidades que afectan el respeto a los principios de certeza jurídica y salvaguarda sus derechos político-electorales de los participantes, lo que derivó de una mala elaboración de calendario, se tiene que dicho agravio resulta inoperante, pues si bien es cierto, este tribunal conoció del asunto y dictó resolución definitiva, en donde revocó el punto tercero del acuerdo del IEE/CG/031/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y ordenó a dicha autoridad realizar las prevenciones correspondientes a los aspirantes a candidatos independientes. Lo cierto es que dicha resolución fue acatada y cumplimentada a cabalidad por el órgano administrativo electoral local, por lo que ya no forma parte del estudio en esta sentencia al ser cosa juzgada, pero además, con el principio de relatividad de la sentencia, solo tuvo efectos para quien promovió dicho juicio ciudadano. En lo que respecta al dicho de la actora, en cuanto a que hubo imposibilidad del Consejo General, por medio de la Comisión de Denuncias y Quejas, para atender y propiciar un proceso imparcial y equitativo, se menciona que el mismo fue materia de la resolución del expediente RA 08/2018, el 16 de marzo de 2018, por el cual el tribunal ya fijó su postura en ese sentido, se considera innecesario retomar de nueva cuenta su estudio. En lo referente al agravio hecho valer por Patricia Mendoza Romero en cuanto a que el funcionamiento de la APP no garantizaba el proceso para que estuviera libre de errores propios de la misma plataforma digital, de conformidad con lo previsto en el artículo 40, párrafo 4 de la Ley de Medios, el que afirma está obligado a probar, por lo que la promovente debió aportar todos los elementos necesarios para acreditar sus afirmaciones. No obstante lo anterior, respecto de los errores que refieren o el mal funcionamiento de la aplicación móvil que afirma, pudiera haber sucedido y la actora no indica las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a dichos errores, ni ofrece alguna prueba para acreditar un posible indebido funcionamiento que se hubiera presentado.
Con independencia de lo anterior, el argumento de que las 76 firmas que a decir de la actora le fueron injustamente invalidadas resulta irrelevante, dado que aún y cuando se le hubiesen contabilizado como válidas, seguiría sin obtener el 3%. En relación con el agravio de la planilla encabezada por Felipe Augusto Acosta Miranda, así como el ciudadano Gerardo Palafox Munguía, en el que aduce que la estructura administrativa y gestión que tiene un aspirante a candidato de un partido político para una diputación es totalmente desproporcional a la de los candidatos independientes, dejándolos en total desigualdad para poder aspirar a ser votado, además que el proceso de obtención de apoyo ciudadano es excesivo. Resultan igualmente inoperantes. Lo anterior porque más allá de afirmar que se trata de una decisión que no garantiza la oportunidad real y efectiva de ejercer el derecho a ser votado de manera independiente, o cuestionar si dicha diferenciación abona a una mayor participación ciudadana, los actores no enderezan argumentos para evidenciar una violación al derecho de igualdad. Por otra parte, la ley prevé que los procesos internos que llevan a cabo los partidos políticos para la selección de candidatos a cargos de elección popular se trata, por lo tanto, de procesos diversos que forman parte de la preparación de una jornada electoral. No existe en la ley, sin embargo, disposición que señale similares y que deban ser simultáneos. Por el contrario, mientras que los partidos políticos pueden llevar a cabo sus procesos internos en las fechas que determinan dentro del plazo previsto en la ley, corresponde a la autoridad electoral calendarizar los actos tendientes al registro de candidaturas independientes. En dicho sistema legal no se advierte un trato que afecte el derecho a la igualdad de participación en el proceso o que sustente en una cuestión atinente a la dignidad de la persona, ni mucho menos que considere alguna de las categorías sospechosas de discriminación a que alude el artículo 1 de la Constitución Federal. Por las mismas razones son igualmente inoperantes los planteamientos en los que aduce que se generó un trato diferenciado entre quienes contienden el proceso federal y aquellos que lo harán en los procesos locales concurrentes, ya que no se evidencia violación alguna al derecho de igualdad. Se robustece lo anterior con una jurisprudencia que al rubro dice derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Por otra parte, con relación a que el proceso de apoyo ciudadano es excesivo y por consiguiente es inconvencional, los artículos 345 del Código Electoral y el 52 del Reglamento de Candidaturas Independientes, por sujetar a los aspirantes a conseguir un apoyo ciudadano no previsto en la norma constitucional, este Tribunal Electoral considera que es infundado el agravio por las siguientes razones. En primer término, concerniente a la determinación constitucional del derecho de sufragio pasivo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el carácter de ese derecho a ser votado como un derecho constitucional de configuración legal. En ese sentido, el derecho al sufragio pasivo es un derecho humano reconocido a los ciudadanos de configura legal, ya que es la propia Constitución la que prevé expresamente su desarrollo legal. En esa línea, la Sala Superior ya se ha pronunciado en el sentido de que la expresión calidades que establezca la ley alude a las circunstancias, condiciones, requisitos o términos establecidos por el legislador para el ejercicio de los derechos de participación política por parte de los ciudadanos en el entendido de que esas calidades o requisitos no deban ser necesariamente inherentes al ser humano, sino que pudieran incluir otras condiciones siempre que sean razonables y establecidas en leyes que se dictaran por razones de interés general, de lo que es compatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este asunto en particular, el legislador ordinario
deberá respetar necesariamente el contenido esencial del derecho humano previsto constitucionalmente y consecuentemente las calidades, requisitos, condiciones y términos que se establezcan han de estar razonablemente armonizados con otros derechos humanos y otros principios y bienes constitucionales de igual jerarquía. Ahora, el modelo vigente en el Estado de Colima se establece tanto en el Código Electoral del Estado, en su artículo 345 del Código Electoral, como en el artículo 52 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado para el proceso local 2017-2018, estipulándose que para registrar una candidatura independiente se debe acreditar que cuentan con manifestaciones de apoyo válidas correspondientes al 3% de los ciudadanos registrados en la lista nominal de la demarcación territorial de la elección que corresponda como requisito mínimo. Asimismo, que se declara procedente el registro como candidato independiente relativo al ciudadano que, cumpliendo con el porcentaje mínimo, cuente con el mayor número de manifestaciones de apoyo. De lo expuesto se desprende que el mecanismo establecido en la legislación local y reglamentación permite a los ciudadanos participar en el procedimiento previo a la solicitud de su registro como candidatos independientes, en el cual tendrán que hacerse de las manifestaciones de apoyo que establece la ley para poder registrarse como candidatos independientes tienen que cumplir, entre otros requisitos, con dos condiciones: alcanzar el porcentaje mínimo de apoyos de su demarcación, que es 3%, y ser el solicitante con el mayor número de apoyos respecto del cargo de elección popular por el que se pretende participar. Con relación al agravio manifestado por Gerardo Palafox Munguía, consistente en que a su decir los consejeros del Instituto Electoral le privaron de sus derechos civiles y políticos en el desarrollo de la audiencia constitucional que solicitó a dicha autoridad el día 9 de marzo de 2018, en virtud de que no le permitió una defensa adecuada y violaron el principio procesal de contradicción, pues ni antes ni durante la audiencia en cuestión tuvo a la vista los elementos probatorios y documentos o archivos físicos y o digitales en los cuales el INE y el IE se hubieran basado para sustentar válidamente el rechazo de 129 respaldos ciudadanos a su favor, de los cuales le habían informado de sus inconsistencias, pero jamás de rechazo e invalidación, sin que pudieran dichas autoridades sustentar su actuación, al igual que el oficio con número IEE/CTCC/101/2018, lo que no está fundado ni motivado. Al respecto, este órgano jurisdiccional electoral considera los anteriores motivos de estudio como infundados e inoperantes en virtud de las siguientes consideraciones. En primer término, obra en actuaciones el oficio mediante el cual el ciudadano Gerardo Palafox Munguía dirige un oficio a la consejera de la Comisión Temporal para el seguimiento y dictaminación del registro de candidaturas independientes, maestra Marta Elba Izahuel. En el mismo refiere expresamente lo siguiente: que encontrándome en tiempo y forma dentro del término de 24 horas que se me otorgó mediante el oficio IEE/CTCCI-101/2018, por así convenir a mi interés personal, vengo a solicitar derecho de audiencia a fin de manifestar a este órgano público local mis inquietudes e inconformidades respecto de la información y contenido del oficio referido en supralíneas. Como se aprecia, el actor es omiso en citar expresamente que solicita se le presenten los documentales que amparan el motivo por el cual 129 respaldos ciudadanos captados en la aplicación móvil fueron considerados como no válidos por el INE. Únicamente se constriñe en citar que solicita su derecho de audiencia a fin de realizar manifestaciones sobre sus inquietudes respecto al oficio que le fue notificado. Luego, entonces, al realizarse la audiencia solicitada en fecha 9 de marzo de 2018, se duele de actuaciones que no solicitó previamente mediante su oficio. Ahora bien, en aras de garantizar ese derecho de audiencia del actor, el mismo 9 de marzo, el Instituto Electoral, mediante oficio IEE/PCG-101/2018,
552/2018. La consejera presidenta pidió apoyo al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Colima para que por su conducto se solicitara a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, INE, se habilitara una mesa de control para brindar información al ciudadano Gerardo Palafox Munguía sobre los 129 respaldos ciudadanos rechazados. Por lo tanto, mediante el oficio IE-CTCI-105/2018, se le notificó al actor dichas actuaciones y a fin de presentarle las documentales solicitadas sobre los motivos del rechazo de los 129 respaldos, se le citó para el desahogo de la garantía de audiencia respectiva para el día 12 de marzo de la misma anualidad, misma a la que no compareció, pero sí presentó un oficio dirigido a la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral en el que expuso su no conformidad con esa nueva audiencia, solicitando la validación de los 129 respaldos rechazados. Por consiguiente, no es dable darle la razón al inconforme, pues si bien en primera audiencia solicitada no se le presentó la documentación de la que se duele en ese juicio, lo cierto es que no la solicitó en su oficio de fecha 7 de marzo y posterior a ello la autoridad administrativa, a fin de garantizarle su derecho reclamado en la misma audiencia del 9 de marzo, buscó los contactos y los medios para hacerle llegar dicha información al inconforme, programando para ello otra audiencia a la cual el ciudadano Gerardo Palafox decidió no acudir, limitándose a expresar que él no la había solicitado y que pedía se le validaran los respaldos rechazados sin expresar motivo. No obstante lo anterior, el agravio bajo examen termina por ser inoperante, pues a pesar de asistirle la razón al actor en cuanto a que la autoridad responsable no ha identificado plenamente a las y los ciudadanos cuyo respaldo estimó no válidos, que fueron 129 ciudadanos, pues lo cierto es que aún y cuando se realizara un pronunciamiento alguno a favor al respecto, el actor no podría alcanzar su pretensión última consistente en revocar la resolución controvertida y obtener como aspirante el derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de diputado local por el Distrito 7 del Estado de Colima para el proceso electoral 2017-2018. Esto es así, suponiendo sin conceder que aun y cuando los 129 respaldos ciudadanos le fueron rechazados, le fueran considerados como válidos, el ciudadano Gerardo Palafox Munguía no hubiera logrado obtener ni aún con ellos el mínimo del 3% de la lista nominal de la demarcación territorial. Se presenta un cuadro comparativo que tienen ustedes a la vista. Por lo anterior, se reitera que el agravio en estudio resulta infundado e inoperante. Respecto del agravio referido por Lázaro Peña Nava, relacionado a que se aplicó en su perjuicio lo establecido por los artículos 345, fracción 2 del Código Electoral y 52, fracción 3 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral para el proceso electoral 2017-2018. Al respecto, este órgano jurisdiccional electoral considera el agravio como inoperante, siendo las razones para arribar a dicha conclusión las siguientes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante las sesiones públicas celebradas los días 5 y 7, 11, 12 y 14 de marzo de este año, al analizar las acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con las versiones correspondientes, consideraron por mayoría de 8 votos esencialmente lo siguiente. No es posible verificar si un sistema o modelo de candidaturas independientes elegido por el legislador local es constitucional o no, bajo la aplicación de exigencia de principios que constitucionalmente están dados para los partidos políticos como entidades de interés público, que tienen un fin constitucionalmente establecido y por ende una intención de permanencia y consolidación política. Candidaturas que no le son propias a las candidaturas independientes. La disposición que establece que solo el aspirante con mayor cantidad de apoyos cuente con el derecho a solicitar registro como candidato independiente no debe entenderse como un obstáculo al ejercicio del derecho a ser votado,
sino como un elemento de organización o reglamentación para el ejercicio del propio derecho. Resulta constitucional la disposición legal en comento, pues lo único que hace es garantizar mediante un proceso que quien logre conseguir la candidatura independiente respectiva estará en condiciones de competir de manera real con los partidos políticos durante un proceso comicial y, en consecuencia, aspirar de manera efectiva a ocupar el cargo por el cual contenderá en el proceso comicial respectivo. La norma impugnada tiene como finalidad lograr un candidato competitivo y utilizar eficientemente los recursos públicos que serán asignados al candidato independiente. La norma resulta idónea, necesaria y proporcional para cumplir con los fines que persigue, ya que por un lado respeta el derecho constitucional a ser votado al permitir que cualquier persona pueda participar en un procedimiento previo para acceder a un determinado cargo público, y por el otro establece requisitos que intentan hacer eficaz el sistema electoral al limitar el resultado a una sola candidatura independiente. La disposición alienta a la participación ciudadana, ya que el candidato independiente tiene una calificación previa, el resultado de la preselección que lo ubica en el mismo estatus en el financiamiento. El proceso de obtención de apoyo de la ciudadanía podría interpretarse desde cierto ángulo como un proceso democrático, por lo que los ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes deben buscar las adhesiones necesarias para contar con el mayor número de apoyos, por lo que el modelo del estado de Quintana Roo, similar al estado de Colima, no violenta ningún principio democrático, específicamente que la función electoral. Que la disposición que establece que sea solo un candidato independiente en un modo alguno viola el artículo 35 constitucional, ya que también en el sistema de partidos políticos hay eliminaciones previas antes de designar al candidato. Que en el estado de Quintana Roo se haya determinado la posibilidad de un solo candidato independiente por cargo de elección popular no implica que sea el único modelo válido constitucionalmente o el más idóneo, simplemente que, en su conjunto, el sistema establecido por dicho legislador no es contrario a nuestra Constitución federal y local. Ahora bien, resulta aplicable el caso de la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ese carácter y vinculan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las consideraciones sustentadas en una acción de inconstitucionalidad cuando se aprueban por 8 votos o más. Al haber resultado infundados e inoperantes los agravios de los actores en los presentes medios de impugnación, lo procedente es confirmar el acuerdo IEE, /CG, /A050, /2018 impugnado, por lo que se resuelve, único. Se confirma el acuerdo IEE, /CG, /A050, /2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 13 de marzo de 2018 en lo que fue materia de impugnación en los juicios y recursos de apelación de la presente causa por razones expuestas en la consideración séptima de la presente resolución. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada María Elena Díaz Rivera. Se pone a la consideración el proyecto que acaba de ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Magistrada González Metel tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Gracias, así está bien, gracias. Bueno, nada más para, en términos generales, felicitar el proyecto, los términos del proyecto en que están rendidos, dado que son 4 expedientes con agravios diferentes, y 2 de ellos pues nos fueron recientemente turnados, reenviados por la Sala Regional Toluca,
que independientemente de un comentario que quisiera hacer, que no modifica en nada el proyecto, nada más proponerle, magistrada, si fuera posible, en los puntos resolutivos, poner en cumplimiento el mandato que nos dio la Sala Regional Toluca de resolver en un plazo no mayor a 5 días los 2 juicios que nos fueron reenviados, para de ahí derivar la notificación a la Sala en cumplimiento al mandato que nos hicieron en esos dos juicios que se sumaron apenas el día domingo, que fue la fecha en la que fueron admitidos por este pleno. Entonces quedaría incluir un segundo punto resolutivo para esos efectos solamente. Y bueno, nada más para dejar constancia en esta sesión con respecto a las cuestiones, me interesa mucho pronunciarme con respecto en el caso precisamente de la planilla de Comala, que desde mi punto personal yo sí analicé la posibilidad de poder extender el derecho que primigeniamente contempla el artículo 1 de la Constitución, dado que esta planilla efectivamente sí cumple el 3%, incluso lo cumple un poquito más que el mínimo establecido, pero y tal precisamente como lo establece el proyecto, creo que tenemos la limitante por el mandato que da y la interpretación que ya dio el máximo tribunal en el país, que precisamente nos vincula de manera indirecta, aunque de manera directa lo hace y dice, se establece jurisprudencia para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente la Sala Superior, o más bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pertenece al Poder Judicial de la Nación, y bueno, es un mandato no solamente para nosotros de manera directa, sino para ellos directamente, y en ese sentido creemos que resolverían confirmando lo que se está estableciendo en el proyecto, ¿no? Creo que de alguna manera nuestro legislador colimense, bueno, estableció el sistema cerrado, de que sea una sola candidatura independiente la que vaya en la boleta electoral para poder contender en una elección determinada. Y bueno, yo sí estudié la posibilidad de poder, dije, bueno, en este caso son 2 que alcanzan los requisitos mínimos, y aquí lo precisa la Sala Regional Monterrey, precisamente cuáles son el propósito de exigir un umbral mínimo, y lo puntualiza muy bien el proyecto en 3 puntos. Es en el precedente que invoca de la Sala Monterrey, en el 192, diagonal 2018, quiero suponer, ahí nada más habría que corregir, en el 19, pero bueno, precisa 3 consideraciones. Como inciso A, de conformidad con los artículos 35, fracción segunda, y 116, fracción cuarta, inciso B de la Constitución Federal, los órganos legislativos cuentan con una amplia libertad para configurar el régimen para el registro de candidaturas ciudadanas. La medida está encaminada a constatar que los aspirantes tienen un grado de representatividad suficiente que les permitirá participar en condiciones de equidad dentro de la contienda, de modo que se haga previsible su posibilidad de triunfar y en consecuencia se justifique que se logren recursos públicos a su favor, y la exigencia evita la proliferación de candidaturas que no tengan la viabilidad en una contienda electoral. A mí de entrada, y sin haber abundado en ese momento en los temas relacionados, o sea, dije, bueno, en el caso de Comala pues son 2 planillas, o sea, a lo mejor pues, o sea, tampoco son muchas, y pudiéramos darle la opción. Sin embargo, creo que el criterio que estableció ya la Corte, que además tenemos la jurisprudencia, bueno, le da precisamente esa facultad legislativa de libre configuración a los estados para que ellos determinen su sistema. Y en contraposición a esa postura inicial,
y decía, bueno, sentamos un precedente en el donde nosotros posiblemente maximizando derechos, digamos, bueno, en este caso en el que nada más son 2 planillas, bueno, les damos viabilidad, esto con independencia de que si se está acatando o no el criterio jurisprudencial. A lo que quiero llegar es a que también no podríamos sentar un precedente en ese sentido, porque en el próximo proceso electoral, o sea, ¿qué es lo que va a ser suficiente? O sea, si en una determinada elección distrital o municipal se nos presentan 5, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco, no? Entonces, a eso, precisamente eso es lo que hace la arbitrariedad de una decisión judicial. Entonces, creo que, analizando todo ese contexto, o sea, creo que nos tenemos que sujetar precisamente, además de que nos obliga la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es muy aplicable al caso que hace de Quintana Roo, al caso que hoy se está presentando en Colima, y bueno, que en ese sentido comparto los extremos del proyecto en cuanto a que es así como este pleno tendría que resolver. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada Ana Carmen González Pimentel. De manera muy breve también, dado que el proyecto fue lo suficientemente exhaustivo en abordar los diferentes agravios y las diferentes reflexiones que hicieron estos 4 actores en los juicios que hoy, de manera conjunta, por haber sido acumulados, pues se resuelven. En efecto, también me di a la tarea de revisar de manera cuidadosa los agravios que habían que esgrimieron cada una de las actores y actoras en el presente juicio. Y bueno, prolifera un agravio que es que el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal, pues se ve violentado, a decir de los actores, toda vez que pues impide la forma de participación de candidatura independiente al restringir dicho ejercicio. Al respecto, como lo establece claramente el proyecto, el derecho que concede este artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal, coincido en que no es absoluto, ilimitado o irrestricto, sino que este mismo precepto constitucional establece que el ejercicio de este derecho de participar como candidatos, sin que sea por un partido político o por la figura de candidatura independiente, pues se podrá ejercer siempre y cuando se satisfagan los requisitos y las formas que fijen las leyes. Esta disposición constitucional es armónica con lo que establece también el artículo 86 bis de la Constitución local en su base segunda, y hay una remisión a las leyes secundarias, como en este caso pues es el Código Electoral del Estado de Colima en su artículo 345, y donde aparece el requisito pues de que deben obtener los aspirantes al menos un 3% de manifestaciones de apoyo válidas. No se consideraría desde la óptica de la voz, y hay coincidencia con el proyecto, que se violente el artículo 35 de la Carta Magna, en razón de que se insiste precisamente, está dejando a la libre configuración de las entidades federativas, que además sabemos se tutela en el artículo 40 de la Constitución Federal, donde precisamente hay libertad de establecer reglas, de establecer leyes, siempre y cuando, claro, no contravengan algunas disposiciones de la Carta Magna, lo que en el caso
no acontece. Pero además se alega el tema de que es inconvencional, es decir, de que transgrede, entre otros, el artículo 23 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Hay jurisprudencia inclusive también de la Corte Interamericana donde el ejercicio de derechos como este tipo pues se encuentra también sujeto al cumplimiento de requisitos, claro, con la salvedad de que los mismos no deben ser desproporcionados, irrazonables, restrictivos en demasía. Sin embargo, como se establece de manera muy puntual en el proyecto, hay aspirantes que si logran obtener el umbral mínimo del 3%, y bueno, esto de alguna manera creo que es la mejor señal de que la norma no es restrictiva con esta característica de que sea irrazonable, de que sea excesivo o restrictivo, desproporcionado, ¿no? Y bueno, el otro aspecto que también se establece de aquellos que sí alcanzaron, el caso de aquel que sí alcanzó el 3% mínimo, sin embargo fue superado por otro aspirante, también fue explicado de manera clara. Lo anterior tampoco se considera inconstitucional ni inconvencional, toda vez de que ya existen figuras de la llamada modelo candidatos independientes en el sistema cerrado, donde precisamente se registra o se admite el registro de aquellos aspirantes que obtengan mayor número de firmas, y únicamente se registra uno por distrito o por municipio, y esto pues ya fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como lo decía también la magistrada Ana Carmen González, pues hay criterios que no son vinculatorios de forma obligatoria. En ese sentido, pues, y considerando que siempre debe haber un esfuerzo de aplicar el principio pro persona, procurando garantizar la protección más amplia, tal y como lo mandata el artículo primero de la Constitución Federal, estos derechos, inclusive que conceda la misma Constitución o la Convención, al existir una restricción constitucional, pues prevalece la restricción, y también está establecido jurisprudencia obligatoria. En este caso la restricción es precisamente que es en la forma que determinan las leyes establecen requisitos, y del análisis que se realiza no se consideran ni desproporcionados ni excesivos. Por ello mi coincidencia con el proyecto, y pues también el reconocimiento, porque este análisis se tuvo que acelerar, dado que en el caso de 2 de los 4 actores habían solicitado la figura del per saltum ante la Sala Regional Toluca, ordenándose al tribunal reenviando al tribunal, mejor dicho, regresando para acá los expedientes a ese tribunal, brindando que fueran resueltos en el plazo de 5 días, y bueno, se está cumpliendo a cabalidad en tiempo y forma, pero además de una manera exhaustiva, porque se abordan de manera completa todos los agravios y los puntos controvertidos en este asunto. Me parece que en esta primera ronda sería cuanto. Hay algunas cuestiones de forma que no alteran, o de estilo, mejor dicho, que no alteran la sustancia y el sentido del proyecto, y que por el contrario parece que robustecerían desde la perspectiva particular el sentido del mismo, y que si se aceptan pues serían tornadas a la ponencia una vez que se sometiera a la votación. No sé si habrá algún comentario adicional con respecto a este proyecto. Tiene el uso de la voz de la magistrada ponente María Elena Díaz Rivera. Nada más para agradecer sus comentarios, sus observaciones, y para manifestar que estoy de acuerdo en la observación que me hiciera la magistrada Ana Carmen de que se agregue un segundo resolutivo, donde se le notifique a la sala que estamos cumpliendo con su.
magistrada González Pimentel, tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Gracias, magistrada, por aceptar la sugerencia. Y bueno, creo que nada más para afianzar un poquito la razón de la jurisprudencia que está establecida y a la que usted dio lectura con respecto a cuyo rubro reza derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquello se debe estar a lo que establece el texto constitucional. No sé si fuera posible colocar un párrafo relativo a manifestar que el hecho de que la Constitución en el artículo 35, en la fracción segunda, diga que se tiene derecho a votar y ser votado con las calidades que expresamente establezca la ley, precisamente ese párrafito, o sea, alude a una restricción a ese derecho. Y el entender, como lo piden los justiciables en sus demandas, ellos basándose en la Convención Americana, en el artículo 23, el artículo 23 efectivamente en el inciso B dice que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Aquí, lógicamente, el artículo 23 no pone un requisito adicional, simple y sencillamente la voluntad del ciudadano de querer ser candidato. Sin embargo, nuestra Constitución sí establece que tiene que ser de acuerdo a las calidades que establezca la ley. Y a lo que voy es a que en un momento dado, si nosotros tildáramos de inconvencionales todos estos requisitos que establece la ley para poder, que además la Sala Superior ya interpretó que forman parte de esas calidades que está estableciendo la Constitución, pues nos llevaría también a establecer que, por ejemplo, los requisitos de elegibilidad que se piden para ser diputado o munícipe, que son las elecciones en las que se van a realizar en este proceso electoral, pues entonces no se exigiera tener una credencial para votar con fotografía, no se exigiera estar en la lista nominal, no se exigiera ser mexicano, no se exigiera ser colimense, no se exigiera ser residente en el caso de los municipios. Entonces sería, o sea, de aplicar el artículo 23 tal y como está, sin atender la Constitución, pues eso de entrada lo tenemos prohibido, y la jurisprudencia, que es de orden obligatorio, porque está aprobada por el Pleno de la Corte, y que es así, nos vincula directamente por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es así, nos constriñe a que atendamos a lo que dice la Constitución. En este caso, la Constitución Federal de la República trae una restricción y tenemos que atender a ella, y está interpretado que la Sala Superior ha dicho que no solamente las calidades atiende a los requisitos de elegibilidad, sino a todo el procedimiento para la selección y para el registro de candidaturas. Es cuanto, magistrado. Estaría de acuerdo. Gracias, magistrada González Pimentel. Si concede la palabra, pues si hubiese alguna observación adicional con respecto al proyecto de cuenta. En virtud de no haber ninguna observación adicional a las ya vertidas en esta sesión, ni tampoco tenerlas de la voz, se solicita, señor secretario general de acuerdos, tenga bien someter a la votación del Pleno el proyecto de cuenta con la adición a los puntos resolutivos y demás comentarios que ya fueron materia de discusión en la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva relativo al juicio para la defensa nacional electoral JDC 12/2018 y sus acumulados, que somete a la consideración de este pleno la magistrada Marilena Díaz Rivera, con adición al punto resolutivo propuesta por la magistrada Ana Carmen González Pimentel y las adiciones propuestas por el magistrado presidente y aceptadas por la ponencia. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor de los términos expresados por el presidente. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el proyecto también, con las adiciones en materia de discusión.
Informa magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto propuesto con las adiciones manifestadas por ustedes, magistrados, y aceptadas por la ponente. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se declara aprobada por unanimidad la resolución relativa a el juicio de prevención electoral JDCE 12/2018 y sus acumulados, con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma el acuerdo IEE/CG A050/2018 aprobado por el Consejo General del Estado el 13 de marzo de 2018 en lo que fue materia de impugnación en los juicios y recursos de apelación de la presente causa, por las razones expuestas en la consideración séptima de la presente resolución. Segundo, notifíquese la presente resolución a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos establecidos en el considerando octavo de la presente resolución. Notifíquese en los términos establecidos en esta sentencia. Para resolver el quinto punto del orden del día, que tiene que ver con la clausura de la sesión en razón del agotamiento de los puntos precedentes, se solicita a los ponentes ponernos de pie para llevar a cabo este acto. Por lo anterior, siendo las 13 horas con 3 minutos del martes 3 de abril del año 2018, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2017-2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes.